y tiene que ver con la financiación de la campaña. Pero usted, señor Nova, que también fue ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, quería preguntarle si tuviera en sus manos el caso que ahorita tiene en boca al presidente Gustavo Petro, a FECODE y 500 millones de pesos que supuestamente entraron a la campaña por medio de un partido político, ¿usted qué haría? ¿Suspendería al jefe de campaña a Ricardo Roa? ¿Inhabilitaría a Petro? ¿Le quitaría la participación jurídica a Colombia Humana? ¿Qué haría? No, pues yo haría lo que la ley establece. En primer lugar, adelantaría la investigación con base en las herramientas institucionales que otorga el Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, hay que establecer si esos 500 millones de pesos entraron a Colombia Humana o si entraron a la campaña presidencial. Si entraron directamente a la campaña presidencial, dictaría un auto de apertura formal de la investigación y vincularía al staff de dirección de la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro. Pero es que lo que tenemos en este momento es todo lo contrario. Sí. Primero, ese dinero fue aprobado por las instancias de dirección de FECODE. En segundo lugar, fue aprobado con destino al partido Colombia Humana, no a la campaña presidencial. En tercer lugar, hay un cheque que demuestra que esos recursos ingresaron a las arcas de Colombia Humana. Y en cuarto lugar, según lo que han dicho los directivos de Colombia Humana, esos recursos no se destinaron a la campaña presidencial, sino se destinaron a unas actividades postelectorales que se llevaron a cabo luego de la fecha de las elecciones en relación con el proceso de escrutinios y con la labor de seguimiento y control por parte de activistas de ese partido ante las comisiones escrutadoras en los puestos de votación. En síntesis, O sea, es legal. no iniciaría una investigación porque lo que hay planteado hasta ahora es que Colombia Humana y FECODE cumplieron con lo que establece la ley y por consiguiente no Bueno, habría voy a hacer una lugar cosita pequeña. a adelantar una investigación diferente a la información que ya reposa en los archivos del Consejo Nacional Electoral. De hecho, esto que explica Novoa, pues es como lo que dijo, que me pareció curioso, lo vi en Twitter, Humberto de la Calle, que dijo, el aporte de 500 millones de FECODE puede ser pintado de negro o de rosa, pero más allá de la estética, en mi opinión, con fundamento en lo que se conoce públicamente, no existió ilegalidad en esa operación. El análisis estricto de las normas permite concluir que no constituyó un aporte a la campaña, que es como en síntesis lo que nos explica. Pero, ex magistrado Nova, hay una pregunta que, digamos, queremos dejar clara en este momento y es, si llegado el caso, se llega a establecer que sí pasó directamente a la campaña de Petro, obviamente, digamos, ellos argumentan que esta plata se usó para los testigos electorales, como usted bien lo dice, pero si se determina que no sé qué parte de esa plata fue para unos refrigerios, para unas personas que volanteaban, o ese tipo de actividades que de pronto pueden pasar por caja menor. ¿Qué podría pasarle como tal a Ricardo Roa o al presidente Gustavo Petro? ¿Cuáles serían las sanciones que aplicaría el Consejo Nacional Electoral? Es que antes de responder su pregunta, es importante que ustedes tengan en cuenta el marco normativo que regula este tipo de situaciones. La ley establece que la campaña electoral se inicia 4 meses antes de la fecha de las elecciones y termina el día de las elecciones. Entonces, esos recursos que donó FECODE constituirían una infracción electoral Del tope, de si la violación fueron de topes. actividades de campaña electoral. Ujú. Pero lo que ha señalado Colombia Humana es que se aplicaron a actividades postelectorales, es decir, después del día de las elecciones. Por consiguiente, no hay lugar a que se configure una infracción por la destinación de los recursos de FECODE a la campaña,
porque esos recursos nunca entraron a la campaña. Ahora, si por debajo de la mesa entraron parte de esos los recursos a la campaña, a actividades de campaña, entonces el Consejo Nacional Electoral Entra. tendría que activar sus competencias. Pero lo que está planteado hasta ahora en el debate público y en las pruebas que han divulgado los medios de comunicación es otra cosa. Primero, repito, que ese dinero se entregó a Colombia Humana, que se entregó mediante una escritura pública, que fue una donación y que el partido, actividad que le corresponde establecer con claridad al partido, los destinó a actividades posteriores a la fecha de las elecciones. Ok. Entonces, en estricto sentido, los recursos no se destinaron, A la según campaña. dice Colombia Humana, a la financiación de actividades electorales propias de la campaña presidencial. Y señor Nova, De tal una manera que preguntita. se pueden hacer preguntas especulativas, pero primero hay que tener claro qué es lo que establece el marco normativo para hacer después todas las conjeturas que se quieran. Pero, Perdónenme, me extiendo en esta respuesta. Algunos medios preguntan, ¿y qué le pasa al presidente si se demuestra? Pues bueno, el presidente puede ser acusado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y la Cámara de Representantes, si encuentra mérito, puede acusarlo ante el Senado de la República. Y el Senado puede adelantar un juicio de indignidad y lo puede destituir. Pero a ese análisis le falta un ingrediente fundamental, es que se hubieran cometido las conductas que están dando pie a ese tipo de preguntas. Y esos fundamentos en la práctica no existen, por lo menos hasta lo que se conoce en el día de hoy. Señor Novoa, y entonces, pues, según el orden de ideas que usted nos comenta, esto no constituye ningún delito. Entonces, ¿para usted qué significa que la Fiscalía haya allanado a FECODE? Mire, en el día de hoy o de ayer el presidente Petro vi que publicó un mensaje, ya no se dice Twitter, ¿cómo se dice en X? Bueno, publicó un trino, Sí, un Xazo. un Xazo, en el cual una fotografía en donde una sociedad de derecho privado manifiesta que le donó a la campaña del entonces candidato presidencial De eso tenemos Iván reel. Duque la suma de 560 millones de pesos. Y en ese documento, en la parte final, dice que el dinero es para la campaña del presidente Duque, pero que el dinero se le entrega al Partido Centro Democrático. Una situación muy parecida Sí. a la que se ha presentado con el caso de FECODE. Pero si esos recursos ingresaron a las arcas del Centro Democrático y no de la campaña de Iván Duque, pues esa campaña no cometió ninguna irregularidad, como tampoco la cometió la campaña de Gustavo Petro ni el partido Colombia Humana al recibir los recursos de FECODE. Lo que llama en este caso poderosamente la atención es por qué la Fiscalía General de la Nación ha tenido tanta celeridad, tanta espectacularidad para adelantar la investigación contra la campaña de Petro y contra la donación de FECODE a través de un allanamiento que es intimidatorio, que es violatorio de las garantías fundamentales, que busca causar un impacto mediático en la opinión pública y no ha hecho lo mismo con la campaña de Iván Duque o incluso con las investigaciones por financiación ilegal de otras campañas presidenciales como la de Oscar Iván Zuluaga a propósito del caso de Odebrecht. Entonces aquí hay un tratamiento muy desigual, muy Y discriminatorio, señor Nova, ya que muy estamos abusivo de la tratando este tema de Fiscalía Odebrecht,
quería preguntarle, pues, su merced que también estuvo en el Consejo Nacional Electoral, pues, investigando estos temas, ¿cómo así? Pues, lo he visto en varias declaraciones que usted ha mencionado que hubo un pacto para la impunidad. ¿Puede explicarnos más ese casito sobre, pues, De cómo se manejó Ya que ocultamiento, estas menciona lo más de de cosas? Odebrecht. impunidad, ocultamiento, ¿no? Es la palabra. Pacto y ocultamiento, fueron dos cositas que mencionó el señor Nova. ¿Puede explicarnos, por favor? Pues es que ese pacto lo develó el propio candidato Oscar Iván Zuluaga en unas conversaciones que se filtraron de un diálogo que tuvo en ese momento con el jefe de su campaña, con Daniel Arizabaleta. Recuerden ustedes, en esa conversación, Duque le comentó a Daniel García Arizabaleta que había conversado con el entonces, con el registrador general, el registrador nacional de Estado Civil, que entonces era presidente del Consejo Nacional Electoral. Y el registrador Alexander Vega le dijo que eso no se preocupara, Pero que no iba a Alexander Vega pasar nada, que el entonces, tema iba a quedar en tablas. Alexander Vega Entonces, era ¿eso cómo se llama en cristiano? magistrado. Pues eso se llama un pacto de impunidad, un pacto de ocultamiento y de silencio. El presidente del Consejo Nacional Electoral diciéndole al investigado en una conversación privada que no se preocupara porque eso estaba en tablas y esa investigación no iba a conducir a nada, lo que significaba que tenía un control en la fiscalía, lo que significaba que tenía un control del Claro. Consejo Nacional Electoral y lo que significaba que él mismo comprometería su conducta en el archivo de la investigación de la campaña de Zuluaga y de Santos, porque ambos recibieron recursos de la misma multinacional por debajo de la mesa y eso sí está comprobado. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones en la fiscalía? ¿Qué pasó con la indagatoria o el llamamiento que anunció el fiscal con bombos y platillos a Oscar Iván Zuluaga y a su hijo? No. ¿Cuáles han sido los desarrollos posteriores? El fiscal se va en 8 días y tengo la seguridad de que si queda la vicefiscal no será para profundizar en esas investigaciones, sino en otro tipo de investigaciones como la que adelantan en este momento contra FECODE. Y señor Nova, una cosita, pues ya que usted estaba Pero no, hablando también de los digamos, magistrados. aclaremos, Espera un momentico, exacto. sí. El tema de los magistrados, señor Nova, pues quiero que usted nos comente, porque tenemos dos personajes que ahorita están, pues no en el gobierno, fueron nombrados por Iván Duque en altos cargos, como pues el registrador Vega, el defensor del pueblo Camargo. ¿Usted puede comentarnos cómo fue las funciones que ellos tuvieron en este caso de Brecht y por qué ellos también hacen parte de este pacto de impunidad? Pues yo lo he dicho muchas veces y pues cada vez me gusta menos repetirlo porque, bueno, pero con gusto se lo recuerdo. Carlos Camargo, defensor del pueblo, en la actualidad era magistrado del Consejo Nacional Electoral en el momento en que se desarrollaban las investigaciones contra Zuluaga y contra la campaña de Santos. Y Carlos Camargo desarrolló una investigación que, según mi entendimiento, tenía como único propósito el ocultamiento de lo que realmente había ocurrido con la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y tuvo la habilidad de no dejar vencer esa investigación por términos, sino que la llevó a un punto en donde absolvió a Oscar Iván Zuluaga porque esa era la puerta de entrada para que se lanzara como candidato presidencial en el año 2018. Y Alexander Vega concurrió, al igual que Carlos Camargo, en toda esa operación de encubrimiento investigativo, porque no adelantaron una investigación eficaz para establecer si Odebrecht había entregado dineros a las campañas presidenciales. La información sobre esa financiación
fue publicada por un tribunal de justicia en el estado de Nueva York. Y fue por esa razón que en Colombia tuvimos conocimiento de esa situación. A mediados del año pasado, esa información fue ratificada por las autoridades norteamericanas y fue solamente en ese momento que se le ocurrió al fiscal Barbosa entonces reactivar la investigación. Pero eso después quedó durmiendo el sueño de los juntos, de los justos. Entonces Camargo y Alexander Vega lideraron una acción en el Consejo Nacional Electoral orientada a proteger a los sujetos que debían ser investigados. ¿Cómo se puede llamar eso de manera clara? Eso es un pacto de impunidad y desafortunadamente no hay una investigación contra ninguno de los dos. Y señor Novoa, una preguntita, ya que estamos acá hablando del tema del pacto de impunidad, quería preguntarle sobre pues, el expresidente Iván Duque que nombró pues, a estos dos personajes que llevaban la investigación del caso de Brecht. ¿Usted creería que Iván Duque también participaría en este pacto de impunidad? Y lo digo más que todo porque pues, recordemos que él viajó a Brasil con Oscar Iván Zuluaga para reunirse con temas de Brecht. ¿Usted qué opina, señor Novoa? Bueno, siempre hay que recordar la famosa frase de Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador que tuvo un protagonismo muy importante en la Constitución de 1991. Eh, el régimen es un sistema, decía él, de complicidades. Entonces, después de que Carlos Camargo archivó la investigación de Zuluaga, se fue ternado por el presidente Duque para postularse al cargo de defensor del pueblo. ¿Qué está haciendo en este momento Carlos Camargo? ¿Cuáles son los informes que está presentando con objetividad sobre la situación de orden público? Lo que yo veo que está haciendo es repitiendo la retórica del fracaso de la política de paz total que está adelantando este gobierno y se ha alineado como un operador político en un organismo que depende de la Procuraduría General de la Nación. Y Alexander Vega pasó una cuenta de cobro por el papel que asumió en estas investigaciones para llegar al cargo de la registraduría. Entonces, señor Y Novoa, debo perdón, qué decir pena, ¿nos ahora, puede repetir ese momentico? O sea, ¿cómo así? ¿Alexander Vega pasó una cuenta de cobro para ser registrado ahorita? ¿Nos puede explicar eso, por favor? pues Alexander Vega hizo campaña para ser registrador nacional del Estado Civil con la gestión que adelantó en el Consejo Nacional Electoral. Ahí quedó Y clarito. esa es la razón por la cual lo eligieron los presidentes de las Cortes. Lamentable nombramiento, al igual que fue un lamentable nombramiento el de Francisco Barbosa, porque qué tipo de pergaminos, de antecedentes, de hoja de vida tenía Francisco Barbosa para llegar a ser el dignatario de lo que él dice el segundo cargo más importante del país. Ninguno. ¿Y qué antecedentes tenía Alexander Vega para llegar a ser registrador nacional del Estado Civil? Ninguno. ¿Cuál es la razón por la cual estos dos o tres personajes, ahí incluyo al señor Carlos Camargo, bueno, él fue elegido por la Cámara de Representantes, que Vega y Barbosa fueran nombrados por los presidentes o por las cortes en esos cargos? Yo creo que las cortes le deben una explicación al país por esos nombramientos. Y Magistrado Nova, digamos que me gustaría hacer una precisión, que era la que quería hacerla ahorita, pero obviamente estaba muy interesante el debate.
Y es que, digamos, de pronto la gente no entiende, bueno, ¿y cómo así que el Alexander Vega metido en...? Es que Alexander Vega era magistrado del Consejo Nacional Electoral y luego pasó a ser registrador. Carlos Camargo también era Magistrado. magistrado del Centro Nacional, del Consejo Nacional Electoral, El Consejo Nacional Electoral. y resultó siendo defensor del pueblo. Entonces la gente, digamos, no sabía eso, porque pues para todos creen que todos tienen que tener una carrera, unas competencias, como usted mismo lo dice, así como Barbosa llegó a su puesto. Pero vamos entonces con otro de los temas, y es que, bueno, ya pasamos el tema FECODE, algo que le pudiera afectar en el Consejo Nacional Electoral a la campaña Petro, Y hay pero otro. vamos con otro caso que reveló en los últimos días, no sé si ayer con exactitud fue Ayer. Noticias Caracol, sobre un avión con el cual se hicieron varios viajes de una empresa contratada de la campaña de Gustavo Petro, donde incluso participaron congresistas como Catherine Miranda, como María José Pizarro, Armando Benedetti y otros funcionarios y pues líderes políticos cercanos a Petro, y en los cuales pues también estaría esa tónica de pues los sobrecostos que podría haber llegado la campaña de Petro con este avión y que no se habrían reportado en la campaña. Entonces, O yo sea, quiero detenerme un poquito otra vez O sea, en lo de yo FECODE. quiero que tú expliques, o sea, le están poniendo la lupa nuevamente a la campaña de Gustavo Petro por ahora presuntas irregularidades en los costos de este avión de Sí, presidente Petro. reabrieron la investigación porque, o sea, pues ya venían adelantando ciertas cosas por lo dicho también por Nicolás Petro, otra cosa que ya vamos a tratar, pero sacaron de un avión, de unos viajes en avión que no han sido reportados y que podrían pues estar violando los topes, que también pasaría con el caso de FECODE. En caso de que esto sea verdad, al igual que lo de FECODE, yo sé que, digamos, usted parte del hecho de que, pues, Y el FECODE magistrado dijo que ya y no que suposiciones. Dagoberto Quiroga dijo que, pues, esto había sido para los testigos electorales. Pero si eso llega a pasar, sancionan al gerente de campaña de Gustavo Petro, sancionan al partido. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este caso del avión? Que netamente no se ha certificado si se pasó o no, si tiene irregularidades o no. Y en el de FECODE igual, porque me parece que es igual la violación de topes. ¿Qué podría pasar? El único afectado es Ricardo Roa, o también el presidente Gustavo Petro. No todos. Bien, yo soy del criterio de que la ley hay que aplicarse de la misma manera para todos quienes la infringen. No tiene presentación decir que cuando se infringe la ley, en un caso, se debe adelantar una investigación y sancionar si hay responsabilidades, y en otro caso en donde también se infringe, no se investigue y no se apliquen sanciones. ¿Eso qué significa y en qué se traduce? Pues que si hay dudas sobre la financiación de la campaña presidencial del presidente Petro, hay unos órganos competentes que deben adelantar las investigaciones, y la campaña y los partidos tienen que dar las respuestas del caso, y las autoridades que tienen competencia sobre el asunto valorarán esas respuestas y los argumentos y las pruebas que se presenten. Si violan la ley, pues en materia electoral hay unas sanciones que son muy claras. ¿Cuáles son esas sanciones? Dependiendo de la gravedad de la falta. Se puede imponer multas, se puede obligar a la campaña a la devolución de los recursos reconocidos por concepto de reposición de votos, se puede suspender la personería jurídica de los partidos que avalaron la inscripción del candidato. La ley dice que el candidato elegido violando los topes electorales puede perder su cargo, pero en el caso del presidente, cualquiera que él sea, Petro, Duque o el que venga, Corte Suprema. hay una competencia privativa en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que significa que si el Consejo Nacional Electoral encuentra que hubo una violación o un ocultamiento de recursos que ingresaron a la campaña, entonces tiene que entregar esas piezas procesales a la comisión de acusaciones de la Cámara, que hará la valoración y adoptará las medidas que correspondan. Claro,
históricamente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no es un modelo de justicia eficaz, pronta y cumplida, pero ese es el marco normativo e institucional que tenemos y a ese marco tenemos que ajustarnos porque es lo que establece la Constitución. Pero en conclusión, si llega a pasar, por ejemplo, el tema del avión, usted, yo sé que ya Me gustaría que explicaras un poco más el tema del nos avión. dio el tema, o sea, usted ya dijo que lo de FECODE, bueno, están las pruebas, ¿sí? Pero lo del avión, que se certifique que no se pasó eso y que violaron los topes, la sanción inmediata que pondría el Consejo Nacional Electoral sería para Ricardo Roa y podría escalar a Gustavo Petro, es lo que yo le entiendo, ¿cierto? La ley establece que la campaña presidencial tiene que nombrar un gerente de campaña. En este caso, el presidente Petro nombró al señor Roa. Y ante las autoridades electorales, quien debe responder por las infracciones a las reglas de financiación de la campaña presidencial, en primer lugar es el señor Roa. Si el candidato presidencial participó de conductas contrarias a la ley, pues los órganos que adelantan esas investigaciones tienen que ponerlas en conocimiento de la Comisión de Acusaciones. Pero aquí viene la siguiente controversia. ¿La Fiscalía General de la Nación puede investigar al presidente de la República? La respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque la Constitución establece un fuero especial en cabeza del Congreso de la República para investigar las conductas en las que haya incurrido el presidente de la República. ¿Por qué se establece esa norma en nuestra Constitución? Para evitar que tengamos situaciones de recurrentes manifestaciones de inestabilidad constitucional como las que ocurren en el Perú o en Ecuador, en donde caen y suben presidentes con mucha frecuencia, lo cual genera una profunda inestabilidad institucional. Claro, el diseño institucional que tenemos en Colombia no es el deseable, porque como dicen las abuelitas, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Claro. Esa comisión de acusaciones tendría que actuar de manera eficaz, de manera pronta, debía invocar sus competencias Claro. para reclamarle a la fiscalía que le envíe esas piezas, valorarlas y determinar si inicia una investigación. Magistrado, Pero hasta donde eso no ha ocurrido. magistrado, hablemos un poco de la noticia, más que de suposiciones. El Consejo Nacional Electoral está intentando determinar por qué la empresa de este avión pidió que se anularan 6 de las 9 facturas electrónicas que se pidieron con motivo de los viajes que se contrataron durante la campaña presidencial del entonces candidato Petro. ¿Usted qué tan, o sea, viendo esta situación y viendo lo que se está investigando, qué tan comprometido ve la campaña de Petro con este tema puntual del avión? Yo no conozco en detalle el tema del avión, pero lo que sí puedo decirle es que hay un problema transversal en las campañas presidenciales en Colombia, y es su financiación y los controles estatales que hay sobre las mismas. Entonces, las campañas presidenciales tienen una estructura organizativa, hay unas reglas que deben cumplir, pero por los afanes de las mismas campañas, por la porosidad de nuestra legislación electoral, es muy fácil que cualquier campaña pise una cascarita, se equivoque por acción o por omisión, por ligereza o con dolo, y entonces incurra en una violación a la ley electoral, que también puede ser una violación a la ley penal. Claro. Y el Consejo Nacional Electoral está adelantando una investigación porque no están claras las cuentas de la campaña del presidente Petro, debe adelantarlas. Pero déjeme decirle lo siguiente, el Consejo Nacional Electoral ya aprobó las cuentas que presentó la campaña de Gustavo Petro y ya
autorizó, ordenó y entregó los dineros por concepto de reposición de votos de la campaña presidencial. Entonces eso significa que en principio el Consejo Nacional Electoral no encontró en el momento en que adelantó los controles respectivos ninguna infracción. Por supuesto, nada impide que si surgen hechos nuevos o no advertidos en su momento, pueda entonces el Consejo Nacional Electoral volver a reactivar la investigación, por supuesto respetando el debido proceso, las garantías procesales, pero también teniendo en cuenta que la violación a las reglas de financiación de las campañas son una defraudación al principio democrático y a la soberanía popular. Claro. Ex magistrado Nova, usted ya nos está hablando pues de estos posibles hechos que podrían pues ir directamente a la violación de los topes de la campaña. Pero ahora vamos con pues otra regla que tiene el Consejo Nacional Electoral, que es pues que también entre dinero ilícito, así pues no se vienen los topes y esté registrado desde que sea dinero ilícito. Y esto vamos al caso de Nicolás Petro, que en la investigación que adelanta la Fiscalía, él ha dicho pues la participación de dos personajes claves. El señor Cristian Daes, uno de los megaempresarios del Atlántico, y quien pues según Nicolás Petro habría aportado dinero a la campaña a través de Nicolás Petro y Verónica Alcocer, y también a campañas como la AdMedScap y la del señor Pedro Flores. Y, de AdMedScap. Y está el de Euclides Torres, también del clan Torres del Atlántico, quien habría participado en la campaña de Pedro Flores y también pues en la de Gustavo Petro. Incluso se ve que en un video que publicó, creo que La Silla Vacía, donde se ve a Euclides Torres en la celebración del triunfo de Petro en su apartamento, y pues lo está acompañando porque sabemos que es uña y mugre o es muy amigo de Armando Benedetti y de Laura Sarabia. Esto lo lleva a la Fiscalía. Si esto se llega a determinar y la Fiscalía, pues en el proceso y en el juicio, las autoridades dicen que esto sí ocurrió, ¿qué papel vendría a tener el Consejo Nacional Electoral contra Gustavo Petro y pues por supuesto el gerente de campaña y todas las personas del pacto histórico? Mire, ese es un tema complejo, difícil, porque la Fiscalía adelanta una investigación en la actualidad contra Nicolás Petro. Según ha trascendido en los medios de comunicación, Nicolás Petro aceptó que recibió unos dineros con destino a la campaña presidencial de su padre, que según él mismo dice, no ingresaron a la campaña, sino que ingresaron o se destinaron a algunas actividades que él realizó en algunos lugares de la costa atlántica al margen del conocimiento del candidato y del gerente de campaña. Esto en el mundo electoral no es inusual. Muchas veces los candidatos dicen, cuando se les piden cuentas sobre la eventual financiación ilícita de sus campañas, dicen, eso lo hicieron personas que querían contribuir, pero no entregaron los recursos a la gerencia de la misma, ni los mismos fueron depositados en la cuenta única bancaria que es obligatoria abrirla al momento en que se inscribe una candidatura electoral. Entonces, creo que en este caso, pues todo va a depender de la investigación que adelante la Fiscalía General de la Nación a efecto de establecer si los dineros que confesó haber recibido Nicolás Petro ingresaron a la campaña o a sus actividades electorales. Si fue así, la ley establece unas sanciones y por esas infracciones tendrá que responder el gerente de la campaña
y en un caso extremo el propio candidato presidencial en ese momento. Claro. Pero en este momento la investigación está en manos de la Fiscalía, investigación de la que depende el Consejo Nacional Electoral para adelantar las suyas, porque el Consejo Electoral no tiene las herramientas adecuadas para llevar a cabo una investigación autónoma y con celeridad. ¿Y por qué el Consejo Nacional Electoral cita a Euclides Torres a declarar? Porque seguramente dentro de la información que tiene el Consejo Nacional Electoral encuentra que Euclides Torres aparece en algún momento financiando actividades de campaña. Entonces el Consejo Electoral tiene la competencia para citar a las personas que puedan verse involucradas en actividades de financiación irregular de una campaña electoral, y en desarrollo de eso lo hace. No hay nada de extraño en esa situación. Pero Euclides no va. Siempre que se respete el debido proceso, la independencia de las autoridades electorales, y que esos magistrados que están adelantando las investigaciones no actúen como operadores políticos de los partidos que los llevaron a esos cargos. Un problema de diseño Exacto. institucional que tenemos ahí. Esos magistrados fueron postulados y elegidos por unos partidos en el Congreso de la República. Pregunta: una persona elegida por un partido determinado tiene la suficiente autonomía e independencia para actuar al margen de los grandes intereses políticos? Yo lo dudo. Se ha dicho, yo acuñé una frase de tiempo atrás: eso es como poner al ratón a cuidar el queso. Claro. Entonces, los magistrados están afectados por falta de imparcialidad en razón al diseño institucional que tenemos sobre la composición del Consejo Electoral. Y ya que habla del diseño institucional en general, para cerrar este programa, porque se nos acaba el tiempo, Julián también tenía planteado una Sí, pregunta. esa era la misma, o sea, obviamente este tema muy interesante, agradecerle por pues toda esta claridad que se está teniendo, porque a la gente le interesa saber, bueno, ¿qué puede pasar? Si esto pasa, ¿a quién es el que, pues el Consejo Nacional le impondría las sanciones y demás? Pero lo que usted dice, o sea, digamos, hay magistrados como César Lorduy, que la verdad, pues desde su militancia en el Congreso, en el Partido Cambio Radical y demás, pues ha tenido múltiples escándalos, cuestiones que uno no lo precisaría para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, porque no ha progresado esa intención en el Congreso de que se llegue a determinar quiénes son los magistrados del Consejo Nacional Electoral de otra forma, e inclusive lo que pasó con Carlos Camargo y con Alexander Vega, que pasaron del Consejo Nacional Electoral a ser defensores del pueblo y registrador nacional. ¿Usted cuál cree que es la solución? Y sé que usted ya ha planteado, incluso ha promulgado, que esto se pueda cambiar desde el Congreso. Tiene que haber una reforma constitucional que cambie el origen político y partidista de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, porque esa es la prenda de garantía de que la función electoral se desarrolle con independencia y autonomía de los partidos y de los protagonistas de la política electoral. Hasta que eso no ocurra, pues vamos a tener una organización electoral muy porosa, muy falta de independencia, en el ojo del huracán. Todo el mundo duda de su capacidad investigativa y de su imparcialidad. ¿Cómo les parece a ustedes que el ex registrador Vega, sin que hayan pasado ni siquiera 2 meses de haber dejado el cargo, ahora aspire a ser el presidente del partido de la U? O sea, que utilizó todo el poder que tuvo en la registraduría para promover su candidatura a un partido político, Una hoja de vida sin que envidiable. pase ni siquiera un periodo prudencial para que se enfríe su capacidad de incidencia sobre las agrupaciones políticas. Esos personajes
los altos dignatarios de los organismos de control deberían tener un periodo de hibernación mayor. ¿Qué significa eso? Que una vez terminado su periodo institucional no puedan aspirar a cargos de elección popular, porque esa es la garantía de que no utilicen el poder que les da esos cargos en beneficio propio y de intereses políticos determinados. Señor Novoa, muchísimas gracias por sus declaraciones, su entrevista y también pues para explicarle a la ciudadanía qué es legal y qué es ilegal en temas de financiación de campaña. Aquí desde el estudio, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, pues recordemos lo que vimos hoy. Triste, triste. Simplemente hay que decir eso. Un expresidente diciendo a otro presidente que tiene nexos con narcotraficantes, que los apoya. También el tema de Lolita Express, que es el avión del empresario y pedófilo Jeffrey Epstein, en donde al parecer está ese expresidente que denuncia al presidente. Y también, Mientras pues, tanto, como dijo el magistrado, nada pasa con el caso de Oscar Iván Zuluaga. nada pasa con el caso Oscar Iván Zuluaga. Tuvimos la aclaración también de lo que pasa con FECODE y lo que puede llegar a pasar, pues, dado el caso con el tema de Nicolás Petro. Entonces, señor Nova, un mensajito que nos quisiera dar. Pues no, les agradezco mucho la participación y la invitación en el programa. Me encanta el lenguaje descomplicado que utilizan ustedes, papi, para hablarse entre ustedes. De manera que les deseo una feliz noche, papis, y ojalá me vuelvan a invitar. Claro, acá súper invitado, gracias por aclarar tantas dudas que teníamos, que seguramente tenía la audiencia. Y pues nada, gracias a las personas que nos vieron el día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, comentar, compartir este video para que más personas les llegue este contenido tan valioso y que se aclaren tantas cosas que se están hablando en la opinión pública. Gracias. Y por último, un mensajito. Señores y señoras, sea de izquierda o sea de derecha, si la cagan, tienen que pagar. No importa. Nosotros somos el pueblo y tenemos que tener nuestros ideales claros y que este tipo de cosas no lleguen a pasar porque quien termina afectado siempre va a ser el pueblo. Señoras y señores, muchísimas gracias al equipo de trabajo, quienes estuvieron detrás de cámaras. Un fuerte aplauso. La verdad, esto está muy chimba. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, papi. Feliz noche. Gracias, papi. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.